y podríamos ir iniciando con la presentación de la cátedra en este momento. Entonces, pues, repito, porque al parecer por Facebook tuvimos un problema de acceso. Entonces les contamos, pues básicamente mi nombre es Kenneth Ochoa, yo soy el director del programa de Ingeniería Ambiental, y es un gusto para mí poder iniciar nuevamente con estas cátedras libres Augusto Ángel Maya, que digamos son históricas dentro de nuestro programa. Traemos este mes una serie de webinars que son de bastante interés para la comunidad académica, no solamente para los estudiantes, sino para los egresados y las personas que están interesadas en los temas de ingeniería ambiental. Queríamos invitarlos también a que puedan participar de forma activa a través de nuestro chat que encuentran acá. Parece que en nuestra plataforma de Facebook algo falló, entonces estaremos haciendo los ajustes y esperamos ya poder brindar canales mucho más fáciles para el acceso. Esta cátedra está siendo grabada, entonces van a quedar registradas también para poderlas montar en nuestro canal de YouTube. Como les dijimos, vamos a estar haciendo el lanzamiento en esta semana. Sin más, yo quiero darle la palabra a la profesora María Paula. María Paula es profesora de núcleo de nuestro programa y ella hace parte del equipo que integra el grupo de trabajo de la Cátedra Libre. Entonces, María Paula, te damos la bienvenida. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos y bienvenidos nuevamente a este espacio de la Cátedra Libre Augusto Ángel Maya, el cual se viene celebrando desde el año 2014 y se tomó un pequeño descanso desde el 2018 para retomarlo nuevamente este año. Entonces, para las personas que escuchan por primera vez esta cátedra, este es un espacio pensado para el diálogo franco de la universidad con el país en temas de interés como para la formación de los futuros ingenieros ambientales y la comunidad en general. Es comprender y confrontar las realidades de una Colombia amplia y compleja. En el día de hoy nos acompaña Mateo Ledesma, egresado del programa en 2016. Bueno, tiene experiencia en temas de cambio climático, producción y consumo sostenible y eficiencia de recursos. Su trabajo ha sido orientado a la construcción de políticas públicas y estrategias de sostenibilidad. Actualmente trabaja para el PNUMA, que es el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, apoyando a los gobiernos de la región. Sin más, damos inicio a la sesión de hoy con la cátedra ¿Cómo podemos promover ciudades sostenibles frente a los efectos del COVID-19? Entonces ya le doy la palabra. Hola a todos, ¿me escuchan primero que todo? Sí, te estamos escuchando. Genial. Bueno, no, pues muy buenos días para todos, de verdad que es un gusto como siempre compartir con la universidad que me vio formarme como ingeniero ambiental algunas de las cosas que hemos venido haciendo desde que me egresé, así que bueno, muchas gracias María Paula, Kenneth, siempre por oír estas locuras y bueno, pues hoy les voy a presentar un cuál es la perspectiva que, digamos, tenemos ante cuáles son las oportunidades, más bien, no tanto el problema de toda esta crisis que estamos viviendo del COVID en ciudades, en entornos urbanos. Entonces, solamente quiero confirmar que ven mi pantalla e inicio. Sí, se ve perfecto. Digamos que las personas que pueden tener algún inconveniente nos pueden ir escribiendo por el chat y vamos a ir registrando también el apoyo. Pero ya estamos viendo tu pantalla y te estamos viendo. Bueno, genial. Pues bueno, veo que hay obviamente muchísimos estudiantes y algunos profesores conectados, así que a medida de que vamos parte por parte en la presentación, me gustaría que cada uno pensara y reflexionara cuál es el rol que desde la ingeniería ambiental tiene al solucionar estos problemas que vamos a mencionar y ojalá al final podamos tener un espacio para discutirlos todos juntos. Entonces, bueno, sin más preámbulos, lo que ven en pantalla un poco son cuáles son realmente las cifras en términos de los modelos de urbanización hasta hoy en día y bueno, como que este tema de trabajar en ciudades sustentables no es un tema que van a ser
producto de los efectos que está teniendo esta pandemia, sino que ya per se era un problema bastante grande o era bien un problema y una oportunidad también para solucionar muchas de las problemáticas ambientales. Entonces, en este contexto tenemos que saber que para el año 2018 ya la población mundial alcanzaba 4.200 millones de personas, es decir, un 54% de la población mundial. Esto es muy importante porque en América Latina esta cifra ya alcanza el 80%, es decir, somos una de las regiones más urbanizadas del mundo y esto tiene diferentes consecuencias, ¿no? La migración de los espacios rurales a las ciudades en busca de nuevas oportunidades. ¿Por qué? Porque en las ciudades es donde está concentrado el 80% del Producto Interno Global, es decir, es donde suceden todas las actividades tanto de producción como de consumo. En América Latina, esta cifra alcanza el 27% del PIB global, o sea, entendiendo que del PIB de la región, el 27% está producido por las 10 megaciudades. Aquí estamos hablando de Bogotá, Santiago de Chile, Buenos Aires en Argentina. Bueno, todas las grandes ciudades concentran el 27% del Producto Interno Global. Esto para que pensemos un poco en lo que viene ahora de los efectos que está teniendo todas estas medidas de confinamiento sobre ese Producto Interno Bruto y por qué las actividades económicas van a contraerse de tal forma según las estimaciones que vamos a ver ahora. Aquí hay una cifra bastante interesante y no tenemos que irnos tan lejos del entorno de la Universidad del Bosque cuando tenemos cerca muchos asentamientos informales sobre la zona del Codito y demás hacia el norte de la ciudad. En América Latina, el 20% de la población para el año, si no estoy mal, y perdónenme por no ponerlo en la diapositiva, creo que era el año 2018, ya viven, el 20% de la población de América Latina vive en asentamientos informales. Esto es gravísimo porque considerando todas las medidas que se están promoviendo ahora, de quédate en casa y demás, pues pensemos bien, estas medidas son para quién, ¿no? Para la clase media alta que tiene la posibilidad de quedarse en casa, como todos ustedes seguramente conectados a internet, con servicios de domicilio que traen la comida a casa. Entonces, allí esta cifra torna bastante importancia y cómo los gobiernos ahora deben actuar para dar respuesta a esa informalidad. Otra cifra bastante interesante es que en América Latina y el Caribe menos del 45% de los residentes urbanos tienen acceso a servicios de recolección de residuos y casi 37 millones de personas, es decir, casi la población de Colombia no tiene acceso a agua potable. Entonces volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, nos dicen, no, tienes que lavarte las manos todo el tiempo para evitar el contagio y todavía tenemos a 37 millones de personas que no tienen acceso a agua potable. Eso es gravísimo, ¿verdad? Pero bueno, de verdad son cifras estas últimas dos bastante desalentadoras, pero quiero concluir esta slide con el hecho de que hay estudios que demuestran que la infraestructura necesaria para acomodar la población al año 2050 a nivel mundial aún está, el 60% de esa infraestructura aún está por construirse. Entonces, esto es una oportunidad enorme para pensar qué tipo de ciudad queremos, qué tipo de entornos urbanos y rurales, por supuesto, queremos para la población que viene, para nuestros hijos, ¿no? Así que bueno, esto es como un poco el contexto de cuáles son los impactos de los entornos urbanos. Los quiero invitar, bueno, Kenneth seguramente luego les compartirá la presentación, en la parte de abajo encontrarán las fuentes, allí hay información muy, muy interesante sobre reportes sacados en los últimos años en términos de ciudades, y bueno, vamos a ver algunos particularmente de los efectos que está teniendo esta pandemia. Entonces, ¿cuáles son los efectos de la crisis que se nos viene? A nivel de América Latina hay un informe muy reciente de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, que dice que la contracción de la actividad económica, es decir, la reducción de ese Producto Interno Bruto que veíamos hace un rato, va a ser de menos 5.3% en el año 2020. Y en Colombia hay algunas estimaciones de Fedesarrollo que dice que va a ser de menos 2.7 a 7.9%. O sea, imaginemos lo que eso va a representar en la reducción de empleos, en la reducción de la capacidad de las pequeñas y medianas empresas para producir, ¿no? Todas estas, si no estoy mal, leí hace un poco una encuesta de la Asociación Colombiana de MIPYMES que decía que una de cada tres, no recuerdo en este momento muy bien la cifra, una de cada tres MIPYMES estaría en riesgo de ser cerrada, producto de todo lo que está pasando actualmente.
Este mismo reporte de la CEPAL que les menciono estima que van a entrar más de 100 millones de nuevos pobres a nivel global, y perdón, esta cifra es del Banco Mundial, pero esta otra de América Latina sí es de la CEPAL, que dice que la población que va a entrar en situación de pobreza asciende casi a 30 millones de personas. O sea, estamos hablando de una población casi como la población de Colombia que va a entrar a pobreza absoluta, en algunos casos. En Colombia, algunos de los impactos, digamos, desde nuestra perspectiva de consumo y producción sostenible, más importante es la interrupción en las cadenas de valor de las industrias. ¿Por qué? Porque, bueno, por ejemplo, pensemos en la agricultura, ¿no? Se necesitan fertilizantes, muchas otras cosas para producir alimentos. No es la situación ideal, pero bueno, los necesitamos. Y toda la interrupción en el comercio global, pues hace que esos insumos no estén disponibles. Entonces va a haber una interrupción en la manera en cómo el entorno rural provee alimentos a los entornos urbanos. Las medidas de cuarentena no van a hacer que los carros puedan transportar, ¿no? Entonces ahí vamos a tener impactos bastante fuertes, y un estudio bastante interesante que pueden descargar ahí en lo que aparece en pantalla sobre FEDesarrollo, dice que los costos económicos de la cuarentena en Colombia pueden ascender del 13 al 17% del Producto Interno Bruto. Pero pone una referencia bastante interesante, y es que esos costos pueden ser un poco inferiores si logramos hacer encadenamientos productivos, es decir, que industrias, por ejemplo, no sé, la producción agropecuaria, todos los residuos de producción agropecuaria sirvan para hacer fertilizantes que lleven insumos a industrias agroalimentarias, ¿no? Y acortemos esas cadenas de valor de las industrias y no sean tan dependientes de importaciones, sino de productos locales. Entonces, eso me gustaría que lo pensáramos en esta diapositiva que hay en pantalla, que hay una entrevista bastante corta, pero con mensajes muy contundentes hecha a un profesor profesor e investigador de la Universidad de los Andes, Carlos Trujillo, quien asegura que estos efectos de la pandemia va a tener un impacto bastante fuerte en los hábitos de consumo de la población en Colombia, ¿no? Hay encuestas que dicen que el 81% de los colombianos va a tener una intención a disminuir el gasto total, pues obviamente a la vista de que van a haber menos empleos y demás, pues va a querer ahorrar más, ¿no? Y gastar menos, ¿no? Pero también destaca que a medida de como un poco la concientización o sensibilización que hay entre el nexo entre los entornos naturales y las personas, pues nos van a hacer optar por productos más saludables. Entonces allí hay una oportunidad enorme para productores locales, para productores orgánicos y demás. Por lo que decía anteriormente de la interrupción en las cadenas de valor, pues va a haber una tendencia a consumir más productos locales, y eso lo vemos a diario con las redes sociales, donde dicen, mira, te llevamos productos frescos por Instagram, ¿no? Entonces va a haber una tendencia a consumir más local. Por supuesto que esto no significa que la lucha para tener un consumo mucho más racional esté ganada, sino que es una oportunidad, ¿no? O sea, esto quiero que lo reflexionemos como una oportunidad para estos nuevos negocios que precisamente están pensando en diversificar su riesgo ante las interrupciones de la cadena de valor. Este mismo estudio que les menciono de ACOPI, de la Asociación de Industriales de Pequeñas y Medianas Empresas, dice que algo así como un 45% en una encuesta que hicieron a pequeñas y medianas empresas, dice que optaría por cambiar los proveedores que son extranjeros por proveedores locales. Entonces eso representa un fortalecimiento de la industria local también. Bueno, aquí básicamente en la diapositiva pueden ver un poco en algunas ciudades de América Latina cuáles han sido los efectos o los impactos de estas medidas de confinamiento y aislamiento preventivo, como le llaman en algunos países, sobre las emisiones de monóxido de nitrógeno en la atmósfera, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo toda esa, precisamente la reducción del tráfico vehicular y demás, pues ha tenido impactos bastante fuertes. Y hay ciudades, y aquí es donde quiero que lo veamos como una oportunidad, van a tender, o sea, van a ver que han hecho, o sea, que se necesitan hacer, no necesariamente medidas de confinamiento para reducir las emisiones, pero que si diversificamos un poco la manera como nos movemos en las ciudades, pues vamos a ver efectos positivos. Y allí Bogotá ha hecho un trabajo bastante interesante con el tema de la ampliación de las redes ciclorrutas,
vuelvo y digo, esto no significa, imagino que vaya a ser para siempre, pero yo creo que nuestro rol como ciudadanos es hacer uso y exigir por medio de nuestra capacidad de consumo que sí se necesitan esas ciclorrutas, ¿no? Y eso generaría enormes resultados en términos de reducción de viajes, de impactos en la salud, no estaríamos consumiendo tanto smog o respirando tanto smog. O sea, tiene impactos en salud, pero también para el medio ambiente, y allí es lo importante de la integralidad de la solución. Volviendo al tema del transporte, ¿cuáles son oportunidades? Pues bueno, optar por transportes más limpios, perdón, y por transportes multimodales. Hay un estudio bastante reciente que hicieron los colegas de cambio climático aquí en PENUMA, en América Latina, que dice que la electrificación total del transporte público en todas las ciudades grandes de América Latina para el año 2050 generaría, por supuesto, una reducción bastante fuerte sobre la carga de contaminantes atmosféricos, y esto evitaría más de 30.000 millones de gastos sanitarios anuales. O sea, imagínense la cantidad, lo que podríamos hacer con esos 30.000 millones de gastos sanitarios. En este momento, todas las ciudades y todos los países están como locos viendo cómo consiguen recursos para conseguir los respiradores, para ampliar la oferta de UCIs, de unidades de cuidados intensivos para atender a las personas que se contagian, y están buscando dinero. Pues imagínense donde a futuro se implementen este tipo de medidas y haya todo ese volumen de dinero disponible. Y en términos de salubridad, llamémoslo así, de mortalidad, solamente en Cali, en Colombia, la electrificación total del 100% de la flota lograría que entre el año 2019 y el año 2050 evitaría casi 25.000 muertes. O sea, imagínense lo que eso significa para la comunidad como tal, ¿no? Entonces, allí es en temas de transporte. Luego yo creo que hay algo bastante interesante, y es la necesidad de fomentar infraestructuras mucho más resilientes, entendiendo la resiliencia como esa capacidad que tenemos como sociedad de adaptarnos a estos choques. Entonces, nadie se imaginaba que esta pandemia fuera a llegar, y ahora hemos tenido que hacer ciertas adecuaciones, ¿no? Entonces, vemos como ciudades en Europa, por ejemplo, no sé, Londres, París y demás, que han flexibilizado ciertas medidas porque tienen las capacidades en términos de infraestructura, y ahí estamos hablando de los espacios públicos, para que la gente pueda, aún estando en un lockdown, en una medida de confinamiento, pueda cumplir con las medidas de aislamiento, es decir, que pueda estar a máximo 2 metros de las personas. Particularmente, o sea, un ejemplo, donde yo vivo en Panamá, no hay tantos espacios públicos, las aceras están bastante cortas, son bastante chicas, entonces la gente no puede salir a la ciudad a dispersarse, porque donde lo llegue a hacer, donde todos empecemos a volcar y a caminar, que también por las condiciones climáticas no es lo mejor que deberíamos hacer, vamos a colapsar, no vamos a poder cumplir con las medidas de aislamiento. Y pensemos que esto no va a ser en el mediano plazo, esto va a ser en el largo plazo. Por lo menos un año vamos a estar mientras que encontramos una vacuna, vamos a estar entre aislamiento, no aislamiento, aislamiento, no aislamiento. Entonces, esas ciudades que tienen esa capacidad de resiliencia en sus infraestructuras, pues los impactos negativos van a ser mucho menores, ¿no? Entonces, esto nos obliga a pensar en espacios públicos mejor construidos, a restablecer la conectividad que hay entre las ciudades y los hábitats conservados, en los senderos ecológicos que les llaman, a fomentar la agricultura urbana, por supuesto, para lo que decía anteriormente, ¿no? O sea, si se nos viene una crisis similar donde va a haber un desabastecimiento porque no hay conectividad entre los espacios rurales y las ciudades para la producción de alimentos, pues la agricultura urbana tendría una importancia enorme, ¿no? Porque ya no tendríamos que depender. O sea, sí es importante promover la agricultura en campo, pero bueno, podemos tener como un plan B, ¿no? Un plan B alternativo, ¿no? Bueno, todo esto suena bastante lindo, por así decirlo, pero la pregunta que todos nos debemos estar haciendo es si esto es rentable, ¿no? O sea, ¿es realmente rentable promover este tipo de infraestructuras? Muchas veces hay esta dicotomía, ¿no? De que no, es bastante costoso poner un panel solar, es bastante costoso traer un bus eléctrico. Pues yo quiero decirles que no lo es. O sea, estamos en la ruta, te queda muchísimo por hacer, o sea, hay que fomentar más investigación y desarrollo, pero ya hay estudios que demuestran que sí es rentable. Entonces, aquí en pantalla ven un reporte bastante reciente, tal vez de la semana pasada, del Oxford Smith School for Enterprise and Environment en el Reino Unido, que hace un análisis de
algunas de las medidas que podrían, en respuesta a toda la crisis económica que se viene con el COVID, tener más impacto en la generación de empleo y en la generación de crecimiento económico. Y yo creo que lo interesante de este estudio es que no es una consulta, digamos, con sectores ambientales como tal, sino es una consulta bastante amplia con ministerios de finanzas, con expertos en medidas económicas y demás. Y la conclusión básicamente es que por cada $1.000.000 que se invierta en infraestructuras limpias, en readaptación de edificios con eficiencia energética, es decir, todo el tema de promoción de energías renovables y eficiencia energética, tiene un impacto mucho más fuerte en la generación de empleo que las industrias de combustibles fósiles. Ahí en pantalla ven cómo la inversión de ese $1.000.000 en energías renovables y en eficiencia energética generaría casi 8 empleos a comparación de casi 3 que generarían los combustibles fósiles. Entonces yo creo que esto nos da un poco de esperanza y sobre todo nos permite desde la ciencia proveer información a los tomadores de decisión para que vayan en la dirección correcta. O sea, ahorita muchos países y especialmente los países de América Latina están accediendo a créditos de toda la banca multilateral y demás porque no tienen de pronto la capacidad el dinero disponible en las arcas del sector público para responder a todos los efectos. Entonces van a haber muchísimas inversiones y yo creo que allí los ingenieros ambientales como tal y digamos, en estos temas tenemos una oportunidad de oro para impulsar todos estos temas en la agenda pública. Considero yo que lo que no hagamos en la respuesta que va a tener los efectos de esta crisis va a ser muy difícil recuperar el tiempo perdido, honestamente. Aquí está otro ejemplo de cómo estas medidas de eficiencia de recursos y particularmente la eficiencia de materiales, estamos hablando aquí de, no sé, materiales de construcción, ¿no? O sea, la sustitución de nuevos materiales por biomateriales, ¿no? En los países del G7, o sea, aquí esto es un estudio bastante interesante que, de nuevo, los invito a descargar todos estos reportes que están dentro de la presentación. Este fue un estudio que se hizo solo por un pedido particular de los países del G7. Por supuesto que el nivel de industrialización y, bueno, de acceso a tecnologías y demás es mucho mayor que en nuestros países, pero nos brinda un poco una perspectiva de cómo la promoción de medidas de eficiencia de materiales, y de nuevo aquí estamos hablando de sustitución de materiales, de un uso más intensivo, de una extensión de la vida útil, que un edificio no sea útil por, no sé, 30 años, sino 50, que actividades de recolección, remanufactura y reuso de componentes o sea, de la construcción, esos efectos tienen, la implementación de esas medidas tiene efectos de reducción de emisiones de casi un 35%. Entonces, es decir, 35% menos de gases de efecto invernadero que están yendo a la atmósfera y que nos están enfermando y que nos están haciendo sobrecargar los sistemas de salud. No, o sea, aquí yo los quiero invitar, y yo creo que la ingeniería ambiental, y lo vamos a conversar ahora, nos permite tener una perspectiva general. O sea, no estamos hechos como sectorialmente, no somos expertos en energía, no somos expertos no sé, particularmente en gestión de residuos, pero todo el enfoque integral que tiene la Universidad del Bosque nos permite como analizar la integralidad de las medidas. Este es otro documento que los quiero invitar a descargar, salió ayer recientemente del Panel Internacional de Recursos, para que lo tengan en perspectiva. Es algo así como el Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático, y para que me entiendan, es todos los años todos los países del mundo se reúnen para conversar sobre sus metas de ambición, su ambición en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Y allí está el famoso Acuerdo de París, que seguramente muchos lo habrán escuchado. Pues eso está asesorado por el panel de expertos en cambio climático, pero allí hay otra entidad que se llama el Panel Internacional de Recursos, que la secretaría está sentada en PNUMA, en París, que se encarga de producir reportes, particularmente en todo el tema de políticas de eficiencia de recursos y consumo y producción sostenible. Entonces tienen reportes súper interesantes, y este que ven en pantalla es una compilación de casi todos sus reportes, ¿no? Y cómo las medidas de eficiencia de recursos tienen un impacto, o podrían generar un impacto bastante positivo en la recuperación económica después de la pandemia. Entonces podemos encontrar cómo
estas políticas pueden reducir el uso de recursos en un 25%, aumentar casi en un 8% el Producto Interno Bruto de los países, especialmente aquellos de renta media y baja, y disminuir las emisiones en un 90%. Aquí un ejemplo, estas son estimaciones bastante globales, por supuesto, pero yo los invito a que en medio de todos sus proyectos de investigación dentro de la universidad y demás, como que tomemos estos modelamientos como ejemplo para intentar llevar a la práctica, o sea, como analizar cuáles son los efectos de este tipo de medidas en los contextos locales y demás, o nacionales, que son los que ustedes estudian dentro del programa de Ingeniería Ambiental. Entonces, de nuevo, un ejemplo aquí es como medidas de extensión de la vida útil, es decir, reusar, reparar, remanufacturar, por ejemplo, los teléfonos, que no tengamos que estar comprando un teléfono cada 2 o 3 años, sino que por el contrario haya la disposición en el mercado, ¿no? Para yo poder salir y decir, mira, se me dañó la pantalla, entonces lo voy a reparar, o bueno, puedo decir, este teléfono ya lo puedo ceder a otra persona y igual va a tener una vida útil bastante larga. Puede generar ese disminución en la necesidad de materiales para ese teléfono, como poner un ejemplo, puede tener impactos de casi un 80 o un 90% en el reuso, en el uso de materiales necesarios para producir ese elemento, ¿no? Y disminuir las emisiones casi en un 80 o un 99%. Vuelvo y repito, estas son estimaciones bastante globales, pero dentro de todo el trabajo que se hace en el programa de Ingeniería Ambiental, yo creo que hay bastantes disciplinas que nos ayudarían a encontrar cifras para contextos más locales, ¿no? Entonces aquí, para terminar y bueno, abrir la discusión con todos ustedes, es dónde está el ingeniero ambiental en todo esto, ¿no? Y desde mi experiencia, ayer pensaba, bueno, ¿cuál es el valor de la ingeniería ambiental en todo esto que les acabo de comentar? Entonces lo resumí en estos 4 puntos, son más seguramente, pero yo les quiero dejar estos 4 en particular. 1, lo que les decía acerca de la formación que nos da el programa de Ingeniería Ambiental para fomentar una toma de decisiones basada en evidencia científica. ¿Y esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos la capacidad de resumir lo que dice la ciencia y llevársela a un alcalde, a un concejal, o sea, un empresario. Mira, lo que dice la ciencia, hoy hicimos un análisis de la gestión de residuos sólidos en tal barrio, y yo creo que mejorando la ruta que ustedes tienen, van a tener mayor eficiencia en la colección de esos residuos, y si ustedes implementan medidas o campañas de separación en la fuente, pueden reducir la cantidad de residuos que se van al relleno sanitario, ¿no? Entonces, tenemos esa capacidad para entender la ciencia, pero también para meternos en la cabeza del tomador de decisión y en ayudarle a interpretar esa información. En segundo lugar, yo creo que estamos capacitados para empoderar a las comunidades locales. Esto es muy importante porque recuerden esa cifra que comentábamos al principio acerca de la cantidad de personas que viven en asentamientos informales y demás. Pues muchas veces, muchas instituciones, no solamente el gobierno, sino también organizaciones de desarrollo y demás, vienen con enfoques bastante, que en la teoría se conoce como top-down, ¿no? Que vienen de arriba hacia abajo a solucionar los problemas de las comunidades locales sin entender primero qué representa para ellos un problema. Aquí yo me acuerdo un libro que leí recién, que estaba empezando a leer, no lo he terminado recientemente, sobre los últimos premios Nobel de Economía, que decían, mucha gente intenta analizar todos los impactos en la pobreza de la gente, pero no piensa, o los economistas particularmente, no piensan la habilidad que tiene una persona para vivir con $1 diario, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros, con todo el enfoque de las salidas de campo y todo el enfoque que tenemos de trabajar con comunidades locales, tenemos la posibilidad de sentarnos y empoderar a esas comunidades locales para que realmente las decisiones se alineen a sus necesidades. En tercer punto, yo creo que somos una disciplina que puede ver todas las soluciones de manera integral para promover estas respuestas integradas y con un enfoque holístico. Por supuesto que en muchas ocasiones es difícil convencer a un tomador de decisión si tú vas a hablarle
al alcalde y su interés particular es todo el tema de transporte, ¿no? O sea, específicamente yo quiero hacer más transporte público para la gente, una medida como que me ayude a ganar más votos y demás, pero tal vez él no entiende que esa medida de transporte público eléctrico, por así decirlo, le puede ayudar a reducir la cantidad de contaminantes y reducir los impactos en salud y demás. Yo creo que nosotros como ingeniero ambiental, y ahí recuerdo todas las clases de calidad del aire, gestión de residuos sólidos, de política ambiental, administración ambiental, nos permite tener como una mirada bastante amplia de las problemáticas ambientales y nos deja muchas herramientas, es decir, tenemos herramientas en términos de economía ambiental, pero también tenemos herramientas de pensamiento sistémico con todo el tema de ecosistemas colombianos. O sea, es bastante rico el programa para ayudarnos a interpretar esas soluciones de manera integral. Y por último, yo creo que, y eso es una invitación también a los profesores que están escuchando la charla, y es, hay una necesidad latente para promover mayor innovación. Y esa innovación que nos permita brindar esas soluciones para las problemáticas ambientales. Y yo creo que allí hay un trabajo bastante interesante por hacer y los grupos de investigación, los semilleros de investigación que tiene la universidad son, digamos, la institucionalidad perfecta para hacerlo. Y allí me gustaría resaltar el trabajo que hicimos hace creo que 1 o 2 años ya con el equipo de la universidad, en un proyecto muy bonito que se llamaba En Modo Acción para promover estilos de vida sostenibles en jóvenes bogotanos, y en toda la etapa como de identificación y mapeo de iniciativas encontramos iniciativas maravillosas en términos de fomentar hábitos más sostenibles de vida. Entonces, por ejemplo, una chica que tenía banco, ¿cómo se puede decir esto? Como un sistema de trueque con ropa. O sea, eso es súper interesante. Luego, no sé, recuerdo unos de una aplicación que conectaba restaurantes que estaban a punto de desperdiciar alimentos. Hacían promociones para que la gente que estuviese cerca pudiese pasar a comprar una hamburguesa que seguramente si no fuese comprada se iba a la basura. Y eso generaba, pues, por supuesto, una pérdida económica y demás. Entonces, aquí hay muchísimas oportunidades y, bueno, yo creo que con esto vamos cerrando y si tienen cualquier pregunta, me encantaría responderla. Bueno, muchísimas gracias, Mateo, por tu intervención. Entonces, yo invito a los asistentes a que, por favor, si tienen alguna pregunta, la escriban en el chat para que no todos abramos el micrófono al mismo tiempo. Yo tengo una pregunta, Mateo. ¿Qué oportunidades existen para mejorar la resiliencia en las ciudades ante futuras crisis? Bueno, pues yo creo que una de las que mencionaba con el tema de la promoción de transportes mucho más limpios, o sea, y el ejemplo que planteaba acerca del impacto en la carga económica, o sea, pensémoslo bien, la emisión de contaminantes atmosféricos pues representa un problema de salud pública porque la gente está respirando constantemente smog, lo cual hace que nos enfermemos, ¿verdad? Entonces, esas personas que se enferman o en ciudades, o sea, ya hay algunos estudios bastante preliminares que demuestran que el impacto del COVID, por ejemplo, en estas ciudades es mucho más fuerte porque hay una exposición constante a los contaminantes atmosféricos. Entonces, la gente que está constantemente consumiendo contaminantes atmosféricos o respirando va a ser más propensa a sufrir el virus. Entonces, si por el contrario empezamos a reducir la carga de contaminantes por medio de la promoción de transporte eléctrico, la promoción de transportes alternativos, pues va a reducir la exposición de esta gente al contaminante atmosférico y por ende, ante una futura crisis, ojalá no suceda, pero si viene algo similar, pues la gente que va a necesitar ir al médico y demás para solucionar su problema de salud, pues va a ser menor. Entonces eso va a generar mayor resiliencia porque el gobierno, el Estado va a tener más capacidad de actuar porque no tiene que gastar tantos recursos en la atención en salud, ¿no? Eso es un ejemplo bastante particular. Alfonso nos dice que quiere hablar, entonces le damos la palabra al profesor Alfonso.
Bueno, buenos días, Mateo, ¿cómo le va? Me alegra que esté en la universidad de nuevo ahí vinculado, que usted nunca se ha desvinculado. Pero un poco a manera de, digamos, de complemento para traer un poquito de polémica, plantear a los que están acá, que veo que ahí estamos bastantes, los cuales hay muchos de noveno semestre y otro semestre interesante. Es 3 puntos que dejas planteado ahí en la propuesta tuya, digamos, de las ciudades, y son los siguientes. El primer punto que tocas, o mejor, voy a comenzar por lo último que dijiste, tiene que ver con la contaminación atmosférica. Según el último estudio de la CEPAL sobre cambio climático del 2019, para América Latina, tiene una cifra bastante preocupante, que además nos tiene que mirar a ver cómo se va a enfrentar. Hable que 1 tonelada de CO2 emitida le cuesta a los sistemas de salud, por efecto de cambio climático y las consecuencias que trae esto. No estoy hablando del CO, sino del CO2, lo habla la CEPAL, porque el texto se llama El costo social del carbono. Le cuesta a los sistemas de salud en América Latina $25 por tonelada, lo que significa un costo altísimo en salud por efecto de los riesgos, de los daños del cambio climático y de la variabilidad climática. Y eso nos debe poner a pensar, porque entonces en el periodo COVID lo que estamos viendo es una improvisación a respuesta al COVID, y además no solamente en países de América Latina, sino que hemos visto, y por ahí un documento que te voy a hacer llegar y de pronto algunos ya lo conocen, en donde hablo del Homo sapiens desnudo mostrando sus vergüenzas, y es la situación de los países industrializados llamados desarrollados en Estados Unidos y Europa, en donde la mortandad por efecto del COVID es altísima, y no porque, y precisamente pensando que son desarrollados, ¿por qué ocurre esto? Porque es que hay verdaderos guetos y verdaderas zonas de pobreza en esos países, como el caso de Nueva York o en París o en Italia o en Francia y en Londres, en donde se ha mostrado que la privatización de la salud es uno de los grandes fenómenos negativos, porque se entregó la salud a un negocio, y entonces hacer negocio con la salud de la gente es exactamente lo mismo que hacer negocio con las personas en la época de la esclavitud, más o menos eso. Es un punto a resolver, digamos, en las ciudades. Hoy esta mañana escuchaba un reporte preocupante, por un lado, muy preocupante, porque tú señalabas también la otra parte, que es lo segundo que quería mostrar un poco, que el hecho de que el COVID haya traído esta situación de distanciamiento social puede generar 2 tendencias, un poco. Tú te ibas por la primera, y es que posiblemente es mejor, de pronto, no lo dijiste claramente, pero un poco para allá, que la gente por la mala calidad del tráfico público, del transporte público, que implica una aproximación muy grande entre las personas en los trancones, prefiera, y es lo que un poco quiere la alcaldía de Bogotá, Claudia, que haya un mayor distanciamiento a partir del mayor uso de ciclas. Entonces, estimular las ciclorrutas y ya oficializarlas. Claudia habla, por ejemplo, de convertir la mitad de la avenida Boyacá y la calle 80 en zonas permanentemente de cicla. Pero eso lo tenía en la mente estos días. Estaba hablando con el noveno semestre, porque estamos haciendo un análisis relativamente detallado del Plan de Desarrollo de Bogotá, y sobre los 5 ejes de pobreza, medio ambiente, seguridad, movilidad e integración regional. Y entonces, digamos, se plantea como ese propósito para Bogotá. Pero la tendencia hoy en China es que están saliendo del periodo pandémico, pero la respuesta ha sido el mayor mercado de vehículos individuales
porque la gente cree que ante una deficiencia del transporte público lo mejor es hacer distanciamiento de los demás comprando más carros, lo que implica y va a implicar una mayor contaminación de las ciudades. Ojo con esa tendencia que está apareciendo en China y está apareciendo en Europa en esta semana por el levantamiento de la pandemia, de la restricción de la pandemia. Un tercer aspecto que tú tocabas, sería el primero que tocabas, y es lo que tiene que ver con las ciudades sostenibles en relación con la producción de alimentos y la parte de la agricultura orgánica y este tipo de cosas. Pero entonces ahí habría que mirar dos elementos interesantes. Uno, que hablar de alimentos sanos y hablar de agricultura orgánica implicaría que el gobierno tomara una decisión de fondo y era estimular el mercado agrícola interno con la producción interna, agricultura orgánica sobre todo y otro tipo de agricultura, y enfrentar la política o cambiar la política de importación de alimentos. Porque si nosotros no podemos fortalecer un mercado interno, porque el mercado o los alimentos que vienen de afuera normalmente con niveles de contaminación inciertos y algunos altos, entonces nos está destruyendo la agricultura. Estamos importando papa, estamos importando trigo, maíz, estamos importando la mayoría de los alimentos que consumimos, entonces eso implica un efecto tremendo sobre el mercado interno y no hay estímulo para la agricultura. Y de alguna forma, en la respuesta a esta crisis de hoy, realmente los atenidos, en las palabras de la vicepresidenta, somos todos los habitantes de la ciudad que estamos atenidos a que en este periodo, se ha demostrado más que nunca antes, es el campesino y es el agricultor el que está soportando la crisis y nos está trayendo alimento con todo su sacrificio acá. Y entonces, si no el mercado interno no se estimula en la agricultura, pues no vamos a tener productos sostenibles y unos mercados que no se limitan solamente a iniciativas muy buenas de las redes sociales, pero si esas redes sociales no tienen un apoyo político y un apoyo del Estado para darle plata, no se lo que le den a las más, sino se lo den a las redes de agricultores, es mucho mejor, generan una mayor posibilidad de seguridad. Y el último elemento es lo que tiene que ver con cómo de alguna forma vamos a tener ciudades sostenibles si estamos descuidando, digamos, la industria nacional, porque no hay, o sea, lo que tú miras ahí, el crecimiento del Producto Interno Bruto, que puede llegar al 7.5%, del 2.5 al 7.5% en Bogotá o en Colombia, vamos a tener un gravísimo problema. Si no hay estímulo para la pequeña y mediana industria, no para la gran industria, ni para salvar a Avianca, porque Avianca nos puede traer 1.000 empleos, pero la gran industria estimulada o mediana industria en Colombia puede traer 2 o 3 millones de empleos, y allá no está yendo la plata. Entonces, esos son los elementos importantes, y con una acotación, digamos, que hemos visto en el plan de desarrollo que tú también tocabas, y es que tener ciudades limpias, en el caso de Bogotá, tenemos lo siguiente: en Bogotá hay un árbol por cada 7 personas, y la OMS recomienda un árbol por cada 3 personas, lo que implicaría plantar alrededor de 2,5 millones de árboles para conseguir ese límite, o ese objetivo. Y también la OMS recomienda que en las ciudades debe haber 10 metros cuadrados por habitante, y en Colombia, los datos que nos presenta el plan de desarrollo de Claudia, el estado actual, es que tenemos 3.5 metros cuadrados por habitante. O sea, estamos en la tercera parte de lo que requerimos en espacio público y estamos en la mitad de lo que requerimos en árboles. Y ahí hay un papel muy importante de los ingenieros ambientales, como hemos venido avisando con el curso de planificación ambiental noveno, sobre lo que podíamos aportar de ingeniería ambiental para ciudades sostenibles. Gracias. Muchas gracias, profesor Alfonso. Mateo, si quieres contestar. Claro. No, a ver, o sea, yo creo que, o sea, me siento evaluado, y lo cual está también, o sea, la verdad absoluta, así que gracias, profe, por haberse sumado. Me acuerdo que teníamos allí intercambios bastante interesantes en clase, y yo creo que es o sea, este tipo de análisis autocrítico de toda la información que estamos consumiendo día a día es algo bastante interesante que clases como la del profesor representaban para
la formación como ingeniero ambiental. Y no, yo creo que estamos totalmente en línea, me llama mucho la atención, no sabía lo que mencionas acerca de China, y eso es bastante grave porque están yendo en toda la dirección contraria, y eso puede ser producto de la manera como nos venden el aislamiento social, ¿no? O sea, de que no podemos tener el contacto físico como tal, y en lugar de implementar esas medidas de aislamiento dentro de los sistemas de transporte público, ¿no? Y es lo que, por ejemplo, en este momento está intentando hacer la Alcaldía de Bogotá, de limitar la capacidad del sistema de transporte público a un 30%, ¿no? Así que, o sea, yo creo que ahí hay algo bien interesante para estudiar, y es cómo, y es la pregunta que yo también tengo, ¿no? ¿Cómo podemos realmente convencer a un tomador de decisión a que no fomente esa vía, sino la que realmente va a representar menos impacto para la sociedad dentro de la ciudad, ¿no? Y bueno, el otro tema que mencionabas con respecto a la producción de alimentos, yo creo que esto es bastante importante. Yo hace poco leía un estudio de la CEPAL que era exclusivamente para los países del Caribe, y ahí ponía en perspectiva cuáles son los impactos que va a tener la pandemia como tal, o las medidas de aislamiento y demás, en las economías del Caribe. Uno, pues obviamente el turismo, pero otro y más importante es el abastecimiento de alimentos, porque ellos dependen de toda la importación de productos alimenticios para abastecer a la población, precisamente porque no tienen sistemas de producción agrícola local. Entonces, eso va a generar un impacto enorme, y estoy con usted en que hay que precisamente llevar a que los gobiernos realmente inviertan en estas industrias que van a fortalecer y a llevar un crecimiento económico, tal vez no tan rápido como en si abrimos el turismo y empieza a llegar gente, pero sí a largo plazo va a generar muchísima más rentabilidad. Así que nada, o sea, yo creo que estamos en línea con lo que menciona, por supuesto. Gracias. Listo, muchas gracias. Marcela nos escribió por el chat, Marcela Rodríguez. Marcela, si quieres abrir el micrófono y hacer las preguntas. Sí, hola, ¿cómo están? Buenos días. Hola, Mateo, ¿cómo estás? Se te escucha muy bajito, Marcela. No. Ay, no sé por qué. Ya se te escucha mejor. Bueno, pues reflexionando sobre la charla de Mateo, yo creo acá que pues nosotros como profesionales tenemos claro que el camino de la sostenibilidad pues es el camino a tomar, pero es muy difícil convencer a los verdaderos tomadores de decisiones, y no solo a ellos, sino también a los consumidores, que ese es el camino, ¿sí? Entonces, la pregunta que yo le hacía a Mateo y es, ahorita con todo este contexto, yo creo que los países están buscando es reactivar sus economías, y eso puede implicar un aumento en la contaminación asociada a la producción. Entonces, no sé, yo creo que el reto más grande que tenemos es cómo podemos hacer para que los tomadores de decisiones entiendan que el camino de la sostenibilidad y la inversión en energías limpias no es un gasto excesivo, y que sí es rentable y que puede tener ahorro en términos de costos ambientales y costos en el sistema de salud a largo plazo. Entonces, ¿cómo crees tú que nosotros podemos llegarles a ellos y mostrarles eso para que ellos direccionen su actuar hacia el camino de la sostenibilidad? Ahí me escuchan, ¿verdad? Mientras que lo planteabas, yo creo que es clave. Bueno, aquí hay muchas cosas. Es importante invertir en investigación y desarrollo. Yo creo que allí, por supuesto que la decisión no es con nosotros desde o sea, estudiantes, pero sí involucrándonos en los grupos de investigación y demás. Pero yo creo que algo muy convincente en este momento en términos o sea, como de conversar con un gobierno y decirle, mira, la solución es esta, es lo que mencionaba acerca del potencial de generación de empleo, porque obviamente todas estas medidas bueno, todo el impacto de la crisis económica va a reducir la cantidad, o sea, va a reducir los empleos, y eso también producto de que no hay medidas de ayuda fiscales a las pequeñas y medianas empresas para que no quiebren y entonces puedan sostener sus nóminas y demás.
pues eso va a generar unos efectos en la reducción de empleo. Si logramos de alguna manera en este momento traducir la información científica en generación de empleo, y por eso ponía el estudio que ven ahí de la Universidad de Oxford en el Reino Unido, la potencial de generación de empleo a largo plazo de las energías renovables, porque necesitan más mano de obra en la etapa de producción de energía renovable, de energía como tal, de infraestructura y demás, pues tiene un impacto muy grande, o sea, va usted a generar más empleo, y de alguna u otra manera esto es una medida bastante como llamativa a nivel político. Entonces yo creo que eso es clave. Listo. Bueno, gracias. Samantha Archila nos escribe por el chat. Dentro del modelo de ciudades resilientes que se puede hacer como ingenieros ambientales frente a los impactos que puede generar el asentamiento de poblaciones invasivas. Dentro del modelo de ciudades resilientes, ¿qué se puede hacer como ingenieros ambientales frente a los impactos Que puede generar el asentamiento de poblaciones invasivas? A ver, yo creo que aquí es clave, o sea, me estoy intentando como acordar de algunas de las clases, todo el tema de saneamiento básico, entonces diseño de plantas y equipos y demás, entonces es fomentar que haya acceso a la agua potable en poblaciones vulnerables, o sea, como ayudar, como desde la disciplina de la ingeniería ambiental, a la formalización de estas invasiones, como le llaman, o sea, hasta asentamientos informales. Por medio de esto, ¿no? O sea, de la promoción de acceso a servicios básicos, a recolección de residuos, a llevar transporte público, ¿no? Para que la gente no tenga que, no sé, me imagino yo la gente, o sea, pienso en la gente que vive en Ciudad Bolívar y demás, que tienen que caminar, no sé, 2 horas para poder tomar el autobús, pues tenemos que ver la manera de llevar transporte público y demás. Eso. ¿Hay alguna otra pregunta de aquí? Sí, en el chat escribió Daniela Murcia. ¿Cómo cambia y afecta el panorama de cumplimiento de la Agenda 2030? ¿Cree que nos genera un nuevo reto para alcanzar? Ok. Bueno, a ver, como les decía, o sea, todo esto se relaciona con la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y yo creo que, sí, como decía, es el momento, y por eso repito de nuevo, o sea, lo que no hagamos ahora va a tener un impacto bastante fuerte a largo plazo en el no cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y por eso la necesidad de alertar las posibilidades de llevar hacia un camino hacia la sostenibilidad o ambientalmente sostenible, como le quieran llamar, de todas las medidas que van a tomar los gobiernos producto de las inversiones que van a hacer, cómo esto se alinea, o sea, siempre tenemos que generar ese discurso. La conexión siempre está, pero hay que meter más el discurso de la Agenda 2030 dentro de todos los paquetes de recuperación económica de los países. Bueno, ya estamos llegando al final de nuestra presentación. Yo quisiera aprovechar para hacer una recapitulación de algunos elementos que me llevo muy interesantes de este proceso. Creo que uno de los temas que me llamó la atención está relacionado con el porcentaje de personas que pueden aumentar pobreza y pobreza extrema. Haciendo un paralelo con la pregunta que hace Daniela, creo que el tema es un reto gigante en este momento para poder alcanzar ese ODS. ¿Sí? ¿Cómo logramos evitar la pobreza extrema después del COVID? Digamos que una de las cosas que uno puede pensar es claro que no estábamos preparados para esto, nos tomó por sorpresa a todos, absolutamente a todos. La capacidad que han tenido de respuesta a los gobiernos ha sido un tema fundamental, ¿sí? Y creo que, digamos, América Latina ha tenido tanto aciertos como desaciertos, pero esa capacidad de respuesta es la que va a permitir tratar este tipo de cosas, sobre todo no durante, digamos que en América Latina lo que nosotros sabemos es el impacto que esto genera en la economía del día a día, en el empleo informal, en las pymes. Entonces, ese tipo de elementos son fundamentales considerarlos cuando estamos analizando este tipo de procesos.
ahí creo que hay un elemento muy importante y un elemento para llevarnos también a la reflexión es cómo desde la ingeniería ambiental nosotros podemos promover encadenamientos productivos. Pero ¿cómo podemos hacer? Y digamos, uno de los temas que se revisan desde las áreas de producción limpia es cómo esos encadenamientos productivos pueden ser sostenibles, cómo promovemos que las cadenas de suministro tengan mejores prácticas, que generen menores impactos en términos naturales, pero también en términos relacionados con las dimensiones sociales y económicas. Uno de los elementos también que me llevo para que podamos reflexionar está relacionado con los residuos. Y eso es una cosa que vemos ahorita en el tema de la logística para poder hacer todo el tema de protocolos de envíos de alimentos. Ahí aumenta significativamente el consumo de plásticos y de otros materiales de empaque y embalaje. Ahí hay oportunidades también muy interesantes desde la ingeniería ambiental para poder ver cómo generamos materiales que permitan primero reducir la carga frente al desarrollo o al uso de estos materiales y los residuos, porque finalmente en este momento hay un panorama generalizado donde las personas tratan de mantener distancia, los desechables, los tapabocas, todos estos elementos pues empiezan a generar una presión que tenemos que considerar. Hay otro elemento que yo creo que es importante a manera digamos que de reflexión a partir del planteamiento que hace Mateo, es no solamente el impacto que tiene o que podemos tener sobre las ciudades después del COVID, sino justamente cómo esto se relaciona con otros, pues digamos, con el manejo de los recursos. Entonces, cómo hemos visto mejoras en temas de calidad del aire, pero probablemente cómo para reactivar la economía esto genera una presión muy alta más adelante que pueda complementar o que pueda afectar de forma significativa emisiones, por ejemplo, y esto como también se ve relacionado, digamos que dentro de las conclusiones que planteaba Mateo con respecto al enfoque holístico, cómo este tipo de cosas las empezamos a ver de forma transversal, o sea, cómo para reactivar la economía pueden aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes, y esto a su vez va a generar un impacto en la salud y cómo ahora vamos a tener que tener nuevos sistemas de transporte y de movilidad. Ahí tenemos un gran campo de acción para reflexionar y para también desarrollar proposiciones. Yo creo que de los 4 conclusiones que plantea Mateo, una de las más interesantes a mi perspectiva son bueno, todas, pero definitivamente el tema de la innovación, cómo nosotros podemos promover a través de los grupos de investigación, de los semilleros y de los proyectos que estamos generando alternativas precisamente para poder ir avanzando en este sentido. Yo quisiera concluir dándole las gracias a Mateo por su participación, por su tiempo, a todos los asistentes, estudiantes, egresados, personas que están también invitadas a través de las diferentes redes sociales. Contarles un poquito que, bueno, al principio queríamos hacerlo por la plataforma de Facebook, está fallando bastante, entonces teníamos plan B y plan C, gracias a Dios solamente tuvimos que llegar al plan B, pero estaremos compartiendo con ustedes esta presentación y las próximas presentaciones en nuestro canal de YouTube. Estaremos enviando también la información para que puedan participar. Y finalmente, recordarles, dentro de 8 días a esta misma hora vamos a tener otra cátedra libre. Estamos definiendo la persona que va a estar acompañándonos. Queremos hablar acerca del agua. Entonces, de la gestión integral del recurso hídrico. Entonces, vamos a tener también una persona que pueda compartir estos temas que son relevantes. Los invitamos también a que se registren. En este momento vamos a compartir con ustedes el link para registro en nuestras cátedras libres y nos puedan dejar ahí también sus comentarios y sus aportes, qué temas les interesan, qué temas creen que debemos abordar para poder gestionar con nuestras redes de egresados, de expertos,
a nivel de los temas que son relevantes para la ingeniería en la actualidad. Nuevamente también gracias a la profesora María Paula y al equipo de Cátedra Libre, a las personas que están detrás de cámaras en todo esto, y esperamos que tengan un muy feliz resto de día. Muchas gracias.